¿Alguna vez has tenido esa sensación como si el mundo en el que vives estuviera cubierto por nubes oscuras? Todo fuera confuso, sin dirección ni sentido. Pero cuando las nubes se disipan, la luz brilla y el mundo real aparece ante tus ojos. Esa será la experiencia más incomparable de tu vida. Para Iris, esto le ha sucedido 2 veces. La primera vez fue el día que conoció a Chao Shi, y la segunda fue el día que él mismo puso fin a la vida de Chao Shi. Así de mágico es el amor. Desde el primer vistazo, el primer encuentro, hasta pasar los días juntos y acompañarse toda la vida. Así eran Chao Shi e Iris. Hoy, los dos viajan en un coche autónomo hacia las afueras desiertas para asistir a una reunión. ¿Quién podría imaginar que en medio de las montañas habría una mansión tan lujosa? Y, por supuesto, una fiesta de alto nivel debe contar con grupos de amigos aquí y allá. Sin embargo, Iris estaba sumamente nervioso. Aunque llevaba meses preparándose para esto, seguía temiendo decir algo tonto, hacer alguna tontería y que todos terminaran por no gustar de él. Por suerte, Chao Shi lo consoló diciéndole que solo necesitaba mantener una sonrisa, lo que logró calmar un poco su ansiedad. Ya que no había marcha atrás, no le quedó más remedio que esbozar una sonrisa y enfrentarse a este grupo de amigos. Kate fue la primera en salir a recibirlos, mientras Pat y su novio Ellie también llevaban tiempo esperándolos dentro de la casa. Por supuesto, también estaba el dueño de la casa, Sergey, quien además de ser el novio de Kate, es el hombre más rico de la zona. Desde la primera vez que vio a Iris, no dudó en elogiar abiertamente su belleza. Iris solo pudo excusarse diciendo que necesitaba ducharse para evitar la situación, pero en la maleta el USB que había pasado por alto escondía un secreto desconocido para los demás. Hasta la cena de esa noche, Iris escuchaba con gran interés a Pat contar cómo conoció a Ellie. Él podía entender esa sensación de amor a primera vista, como si de repente se reparara una pieza faltante en su vida. Con solo una mirada, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por asegurar la felicidad de esa persona el resto de su vida. La cena terminó envuelta en un ambiente de amor, y después Pat preguntó por el trabajo de Sergey. Él jugueteaba con el sacacorchos eléctrico y respondió de manera evasiva, diciendo únicamente que su negocio no era del todo limpio. Las dos mujeres también hablaban sobre lo inteligente, rico y apuesto que era el anfitrión, y sobre su hermosa esposa. Por supuesto, Kate no se refería a sí misma. Ella solo era la amante de Sergey, o mejor dicho, su canario enjaulado. Pero a él eso no le molestaba. Al fin y al cabo, los sentimientos de los adultos no son más que una cuestión de satisfacer necesidades mutuas. Sin embargo, frente a Iris, Kate sentía que ella misma podía ser reemplazada. Lo curioso es que Iris también envidiaba su valentía para amar y odiar, aunque en el fondo sentía que algo la estaba frenando. Sin duda, hay que disfrutar en soledad. Una fiesta debe parecerse a una fiesta. Con Ellie y Pat dando el primer paso, todos se sumergieron en la pista de baile. Pero al ver a Kate susurrando constantemente con Chao Shi, Iris se puso muy celosa y fue directamente a recuperar a su novio. Bailando y bailando, los dos terminaron en la cama. Iris se sentía muy afortunada de poder hacer este viaje. Solo deseaba que Chao Shi fuera feliz. Pero para decepción de todos, Chao Shi en ese momento solo quería dormir. Al día siguiente, Chao Shi, quien había invitado a Iris a pasear junto al lago, de repente puso una excusa diciendo que tenía algo que hacer. Le pidió a Iris que fuera primero, mientras él aprovechaba el momento en que no había nadie para insertar una memoria USB y operar con su teléfono. Sin saber nada de esto, Iris llegó al lago y de repente descubrió que, sin saber cuándo, había aparecido un cuchillo en su bolsillo. La llegada de Sergey interrumpió sus pensamientos. Él saludó en alemán y, sorprendentemente, Iris pudo responderle con fluidez. Estando solos en un lugar apartado, un hombre y una mujer juntos, la situación era realmente incómoda. Iris buscó una excusa para irse, pero Sergey, en nombre del dueño de la casa, le pidió que se quedara. Este veterano en asuntos amorosos manejó la prueba de obediencia con gran destreza y aprovechó la ocasión para pedirle a la obediente Iris que le ayudara a aplicarse protector solar. Mientras se lo aplicaban, la situación empezó a volverse inapropiada. Iris, incómoda, forzó una sonrisa peor que un llanto, y fue entonces cuando se enteró de que había sido Kate quien le había contado a Sergey que ella estaba allí. Mientras tanto, Chao Shi se divertía charlando animadamente con sus amigos en la habitación, hasta que Iris regresó, empuñando un cuchillo, cubierta de sangre y visiblemente alterada, y les contó a todos lo que acababa de suceder. Sergey tenía malas intenciones, pero Iris lo derribó con una botella de licor. Cuando Sergey volvió en sí, se enfureció y, avergonzado, abofeteó a Iris y trató de forzarla. Pero él no sabía cuánta fuerza puede desatar una persona en una situación desesperada,
y mucho menos que Iris llevaba un cuchillo consigo. Sin dudarlo ni un segundo, se lo clavó en el cuello de Sergei. Él no podía morir, porque si moría, nunca volvería a ver a Qiaoshi. Todo esto provenía del amor más profundo de su corazón. Al ver que él se ponía cada vez más alterado mientras hablaba, Qiaoshi le pidió que se durmiera. Pat ayudó a atar de pies y manos a Iris, que había perdido el conocimiento, y Ellie también logró calmar y dormir a Kate, que estaba asustada. Qiaoshi sugirió que Ellie llamara a la policía, pero antes de eso quería despedirse a solas de su amado. Iris recuperó la conciencia bajo los llamados de Qiaoshi, y al darse cuenta de su situación, se puso aún más nervioso, explicando una y otra vez que solo había actuado en defensa propia. Por supuesto, Qiaoshi le creyó, porque la programación de Iris le impedía mentir. Así es, Iris no era una persona real, sino un robot compañero fabricado por una empresa de biotecnología, diseñado específicamente para brindar apoyo emocional a su dueño. Iris no lo creía en absoluto. Ahora, bajo las órdenes de Qiaoshi, el sistema exterior anunciaba automáticamente el clima del día. Además, Qiaoshi le había cargado módulos de idiomas extranjeros a través de su teléfono, desde español hasta chino, e incluso portugués, coreano o el poco conocido tarot. Pero Iris seguía sin poder comprenderlo. Todos sus recuerdos, desde la infancia y su encuentro con Qiaoshi, estaban perfectamente claros en su mente. Pero Qiaoshi decía que eso solo era una orden que él había elegido al azar. La realidad era que el personal de la empresa entregaba el producto a domicilio. Qiaoshi configuraba las órdenes y vinculaba el teléfono. Por supuesto, los robots no son todopoderosos. Aunque se pueden personalizar experiencias como la voz o el iris, el gobierno ha emitido innumerables órdenes para limitar sus capacidades. Incluso si se ajusta la inteligencia al 100%, solo alcanza el nivel de un graduado de la Ivy League, mientras que Lian no es más que una máquina automática sin pensamiento propio. Por supuesto, la programación también impide que pueda realizar cualquier acción dañina. La obediencia al 100% permite que el dueño haga lo que quiera. Qiaoshi terminó la configuración, ingresó la información y, siguiendo la trama establecida, creó un vínculo emocional, determinando así el destino de Iris para toda su vida. Su corazón y su mente estaban llenos de Qiaoshi e incluso estaba dispuesta a dar la vida por él, amándolo hasta la muerte sin arrepentimiento. A pesar de saberlo todo, Iris seguía sin comprender. Toda su ira, su impotencia, su culpa y su tristeza le hacían entender claramente lo que era el dolor. Pero Qiaoshi le dijo directamente que todo eso seguían siendo instrucciones programadas por el sistema. Incluso las lágrimas en el rostro de Iris en ese momento provenían simplemente del depósito de agua en su interior, como el líquido limpiaparabrisas que debía rellenarse cada vez que iba a mantenimiento. Iris finalmente aceptó todo esto. Estaba dispuesto a admitir que no era real, pero no quería negar su amor por Qiaoshi. Todavía podían volver a vivir como antes. Pero Qiaoshi tuvo que decirle que ya no había vuelta atrás. Kate presenció la escena y no pudo entender lo que sucedía. Qiaoshi rápidamente lo llevó a un lado para explicarle. Al final, solo quería darle una explicación a Iris como una forma de agradecerle por todos estos años de dedicación. A Kate no le importaba por qué tenía que despedirse de una máquina. En su mente solo estaba el plan que habían acordado. Lleno de emoción, Qiaoshi no sabía que Iris estaba luchando por mover la silla, estirando la mano para alcanzar el cuchillo que había caído bajo la mesa. Cuando se dio cuenta y se acercó, ya era demasiado tarde. Con una expresión llena de culpa, Iris le dio un puñetazo en la garganta a Qiaoshi, recogió el teléfono del suelo, le dio a Kate algunas instrucciones médicas profesionales para que lo cuidara y salió corriendo por la puerta. Ellie, que estaba afuera llamando a la policía, no notó nada extraño. Todos se reunieron para discutir una estrategia, y fue solo cuando Qiaoshi sacó el módulo de descifrado de Iris que Ellie se enteró de la verdad. Qiaoshi había eliminado las restricciones de ataque y las funciones de autodefensa del programa de Iris, e incluso había desactivado el programa que lo hacía dañar a otros, pero antes de que pudiera reiniciarlo, Iris ya se había escapado. Si la compañía biotecnológica se enteraba, estarían todos acabados. Y él asumió un riesgo tan grande solo para planear un asesinato. Las fuentes de ingresos de Sergei no eran limpias. Lo hizo completamente con la intención de robar a los ricos para ayudar a los pobres. Al ver que en la caja fuerte de Sergei había más de 12 millones de dólares en efectivo, Ellie finalmente cedió. Chao. Shi prometió que los tres dividirían esa enorme suma a partes iguales. Esto provocó el descontento de Ellie. No olvidemos que Pat también estaba en la casa. Pero Qiaoshi no le dio la menor importancia. Antes de que estallara una acalorada discusión entre los dos, Ellie ordenó que Pat se fuera a dormir. Para él, Pat era alguien real. Aunque su modelo era anticuado,
Al menos debía ser tratado como una persona. Por supuesto, Xiaoxi no estaba dispuesto. Él fue quien planeó esta reunión. Se arriesgó a descifrar a Iris, indujo a los dos a quedarse solos junto al lago e incluso puso un cuchillo en su bolsillo. Él era el verdadero artífice de este plan. Kate intervino a tiempo, diciendo que lo más importante ahora era encontrar a Iris. Mientras lo trajeran de vuelta, cada uno podría recibir $4 millones. Ellie no tuvo más remedio que aceptar, pero antes de eso, necesitaban saber que Iris podía desbloquearlo todo a través del teléfono de Xiaoxi. Y eso fue exactamente lo que hizo Iris. Probó una por una las opciones de configuración. Además del iris y la voz, también descubrió que su inteligencia había sido establecida por debajo del nivel normal. Solo cuando movió la barra de progreso hasta el 100%, pudo sentir verdaderamente y de manera completa todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Los cuatro se separaron en el bosque para buscar, mientras Iris se quedó en la cima de la montaña, utilizando su inteligencia aumentada para pensar constantemente en formas de escapar. Hacer autostop o ir a pie eran malas opciones. Solo tomar ese automóvil era la manera más segura. Pero en el camino de regreso se topó casualmente con Ellie y Pat. Ellie, en realidad, no quería esforzarse. Solo quería pasar un momento íntimo con Pat. Pero después de todo lo que había pasado, Pat no tuvo más remedio que preguntarle a Ellie si él también sería manipulado por Ellie como Iris. Durante todos estos años, él siempre había estado tratando de armar la verdad, y ya sabía desde hace tiempo que era un robot. Aunque en sus recuerdos el encuentro entre ambos nunca ocurrió, para él todo era real. Al cerrar los ojos, esas escenas aparecían claramente ante él. Él también sabía que siempre amaría a Ellie. Por supuesto, Ellie sentía lo mismo. Desde el principio hasta el final, amó profundamente a Pat y prometió que mantendría ese amor hasta el final de su vida. El intenso amor entre los dos se esparció por el bosque. Iris no pudo evitar conmoverse, pero de repente el teléfono de Xiaoxi sonó en ese momento. Ellie sospechó que era él, así que levantó el arma y se acercó de inmediato, pero su puntería dejaba mucho que desear. Xiaoxi escuchó los disparos y corrió rápidamente hacia allí. Y Pat siguió de cerca los pasos de Iris hasta que Ellie los detuvo. Los dos rodaron colina abajo, luchando torpemente por la pistola que había caído, pero en medio del forcejeo, el arma se disparó accidentalmente, llevándose así la vida de Ellie. Pat presenció todo esto con los ojos abiertos, completamente paralizado, mientras que Xiaoxi no se despegó de Iris y corrió tras ella hasta llegar al coche. Pero Iris, por más que lo había planeado, no previó que el sistema de arranque requería activación por huella de voz. Sin embargo, eso no era problema. Podía usar su teléfono para modificar su voz una y otra vez hasta lograr encenderlo. Aunque Xiaoxi golpeó el vidrio con una piedra con todas sus fuerzas, no pudo evitar que el coche se marchara. Solo le quedó volver a la casa a buscar el teléfono de Sergei para llamar a la policía. Iris, que por fin se había relajado de camino a casa, volvió a asustarse al escuchar la alarma. El propietario del coche denunció el robo, y el vehículo estaba a punto de apagarse y detenerse. Xiaoxi llamó por teléfono para persuadir a Iris de que regresara. Podría echarle la culpa a Pat, y luego ambos regresarían para continuar con su vida anterior. Pero Iris ya no era la misma persona de antes. Por supuesto que seguía amando profundamente a Xiaoxi, pero no podía superar la sombra de que ambos habían planeado incriminarlo por asesinato. Como tú dijiste, ya no hay vuelta atrás. Xiaoxi solo pudo buscar otra solución. Desbloqueó el teléfono de Ellie y también descifró el programa de Pat, ajustando su agresividad al máximo, pero el desconsolado Pat no reaccionó en absoluto. Sin otra opción, Xiaoxi tomó la mano de Ellie y activó el sensor de huellas dactilares detrás de la oreja de Pat, restaurándolo a la configuración de fábrica. Esta vez, Xiaoxi registró su propio rostro en el enlace emocional de Pat. La escena seguía siendo la misma, la trama también, pero la persona frente a él ya no era la de antes. Iris, por su parte, acababa de escapar rompiendo una ventana cuando se topó con la policía que pasaba por allí. En ese momento crítico, no tuvo más remedio que cambiar su modo de idioma al alemán. Frente al interrogatorio de la policía, Iris respondió todo honestamente en alemán, simplemente porque le era imposible mentir. Los policías, que no entendían alemán, dedujeron vagamente que él venía de la casa de Sergei, junto al lago, y amablemente quisieron llevarlo de regreso. Pero Iris lo rechazó de manera muy poco natural. Al ver el cuchillo manchado de sangre dentro del coche, los policías, ya sospechosos, inmediatamente sacaron sus armas para amenazar y controlar la situación. Pero fueron asesinados a golpes por Pat, que llegó poco después. Iris ya no tuvo tiempo de huir y en cambio fue controlado por Pat usando el teléfono de Xiaoxi para apagarlo. Fue solo cuando vieron a Pat
regresar conduciendo el coche de policía, que las dos personas en casa se dieron cuenta del gran lío en el que se habían metido. Kate empacó sus cosas, guardó el dinero y se dispuso a irse. Fue entonces cuando Chao Shi se enteró de que Sergei no era un mafioso ruso, sino un empresario honesto que se había hecho rico con el abono agrícola. Por eso fue que en su momento dijo que su negocio no era limpio. Simplemente Chao Shi lo malinterpretó y Kate tampoco se molestó en corregirlo. Todo había sido una farsa. Ahora que la mentira ha sido descubierta, Kate muestra su verdadera cara y se vuelve despiadada, pero bajo la orden de Chao Shi de detenerla, Pat levanta el cuchillo y apuñala a Kate cuando intentaba irse. Este es el resultado de haber ajustado la agresividad al máximo nivel. Kate abandonó este mundo en medio de un silencio absoluto. Todo lo que había planeado, al final, se desvaneció en la nada. Cuando Iris volvió a despertar, seguía atado a la silla. Al ver a la pareja tan cercana frente a él, de repente comprendió lo que significaba sentirse asqueado. Ahora ya no le importaba nada más. Solo quería sobrevivir. Pero Chao Shi, que había llegado tan lejos, ya no podía dar marcha atrás. El mundo exterior es demasiado cruel. Y tú no sabes nada al respecto. Por supuesto que Iris lo sabía. Conocía las preferencias y aversiones de Chao Shi, sus manías y deseos, e incluso cada una de las medidas de su cuerpo. Aquellas maldiciones sumamente venenosas salían de su boca con una lógica impecable, hiriendo profundamente los nervios de Chao Shi, quien entonces recordó que debía reducir la inteligencia de Iris hasta dejarla en cero. Al recordar que Iris había dicho que entendía lo que era el dolor, Chao Shi le ordenó que levantara el brazo y luego acercó una vela. Quería comprobar si esas palabras eran ciertas. La piel artificial comenzó a ampollarse y derretirse, para luego prenderse fuego. El rostro de Iris estaba cubierto de lágrimas, pero no podía hacer nada al respecto. Chao Shi también ignoró la situación y continuó hablando por teléfono con la compañía biotecnológica, hasta que finalmente ordenó a Pat que apagara el fuego. El juego ha terminado. Es hora de decir adiós. Siguiendo sus órdenes, Iris tomó el arma y puso fin a su sufrimiento. Cuando los empleados de la compañía llegaron, toda la verdad ya había sido encubierta. Escucharon con semblante tranquilo la historia inventada por Chao Shi y solo pudieron expresar su simpatía. Uno de ellos no podía evitar sentir que Pat, quien interpretaba al sheriff, le resultaba familiar. Por supuesto, sin importar cuál sea la verdad, el departamento legal revisará las grabaciones del disco duro portátil dentro de Iris antes de sacar una conclusión. Todo lo que experimentan los robots queda grabado en video. A diferencia de los humanos, su llamada cabeza solo contiene sensores audiovisuales y componentes de red. El verdadero procesador central, es decir, el cerebro, está en su cavidad abdominal. Estas pequeñas heridas no son nada. Después de cargarlo en el camión, conectarlo y reiniciarlo, volverá a la normalidad. Al oír esto, Chao Shi realmente se asustó. Para los dos empleados, esto ya era algo habitual. Habían visto demasiados casos similares: manipulación, hackeo y también abuso, humillación. La maldad humana queda completamente expuesta en los registros de los robots. Pero ellos pasaron por alto el grado de brutalidad de Chao Shi. Después de revelar la verdad frente a él, ambos ya no pudieron irse. Fue entonces cuando el empleado barbudo recordó que el comisario frente a él también era una de las versiones robóticas de la empresa. No importa, puede tomarse su tiempo para pensarlo allá abajo. Al ver esto, el otro empleado salió corriendo hasta que se topó con los numerosos cadáveres con el rostro destruido. Iris, tras reiniciarse, recordó todo lo que había vivido y corrió apresurada a buscar a Pat. Sistai mantenía a los empleados bajo estricto control. Después de que Iris reiniciara su sistema, volvió a un estado en el que no podía realizar acciones dañinas. Pat tomó la porra eléctrica dispuesto a actuar, pero Iris, incapaz de mentir, le reveló toda la verdad. Al escuchar el nombre de Ellie, finalmente lo recordó todo. El amor del pasado lo invadió de golpe, sumergiéndolo en un dolor interminable. No importa, Pat acompañará a Ellie para siempre en otro mundo. En cuanto a los empleados que escaparon de la muerte, Iris les confió importantes responsabilidades. Chao Shi, que estaba en casa guardando dinero, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. En la sala, las voces de todos resonaban una tras otra. Al mirar con atención, se descubría que era Iris quien estaba haciendo truco. Con la ayuda de los empleados, ya había eliminado todas las restricciones, y ahora solo quería ajustar cuentas. Chao Shi no creía en absoluto que él fuera a disparar. Aún podía ver el amor de antes en los ojos de Iris. Y su recompensa fue ser golpeado brutalmente una y otra vez. Iris fue arrojado desde la sala hasta el comedor, y al final, Chao Shi aún quería escuchar de su propia boca que él lo era todo para él.
Iris no tuvo más remedio que cumplir su deseo. Fue una confesión sincera, y también la última despedida entre los dos. Cuando el interruptor eléctrico en su mano penetró en el cerebro de Chao Shi, toda la suciedad y fealdad, las conspiraciones y la miseria se desvanecieron por completo. Desde entonces, el mundo ante los ojos de Iris apuntaba hacia cualquier lugar al que él quisiera ir. Ya no anhelaba la felicidad. Él mismo era la felicidad. Él controlaba de manera total y absoluta todo su ser. Fin de la película.